Yo me llamo Oscar Castañeda y yo le pongo mi confianza a María Corina Machado y yo creo que todos ustedes también lo hagan, todos ustedes también lo hagan. Yo soy de Santa Rosalía, amamos de Santa Rosalía, María Corina, te amamos, mi familia. Yo me llamo Oscar Castañeda y yo le pongo mi confianza a María Corina Machado y yo creo que todos ustedes también lo hagan, todos ustedes también lo hagan. Yo soy de Santa Rosalía. Así hablaba Oscar Castañeda en plena campaña electoral del año 2024, en la previa de las elecciones de julio, haciendo campaña por María Corina Machado, tras contar que se había ido de Venezuela, había migrado hacia Colombia y había decidido volver esperanzado con lo que se abría como oportunidad en esas elecciones. Y por ese discurso fue secuestrado por la dictadura que conducía hasta ese momento Nicolás Maduro. Estuvo más de un año secuestrado, torturado, y así lo liberaron. Así se lo devolvieron a su familia. Mira. Michelle, soy yo tu hija, papi, soy yo tu hija. Mira, mira, mi papi. Camina, no te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Camina que no te va a pasar nada. Esta es tu casa, mi amor. Sentate, papá, tú estás bien. Sentate. Bien. Sentate la gorra. Digo, para todos los que siguen hablando del derecho internacional para cuestionar la acción de Estados Unidos en Venezuela, ¿de qué están hablando? Se entiende, ¿no? Se entiende lo que pasa en Venezuela desde hace 26 años. Hay 27 años en realidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende que hay una dictadura que a un hombre, veámoslo, no lo escuchemos, pero nada más para tener la imagen, un hombre joven, que lo único que hizo fue militar para que ganara la elección una candidata? Míralo, hablando, con micrófono en mano, no amenazó a nadie, no golpeó a nadie, ni siquiera realizó una proclama incendiaria, llamó nada más a votar por una candidata opositora, lo terminaron convirtiendo en un despojo humano. ¿Qué le hicieron? ¿Qué clase de torturas pasó Oscar Castañeda en el más de un año de secuestro para que no pueda ni caminar, para que no tenga ni siquiera registro de dónde estaba, para que aparentemente no pudiera ni reconocer a sus propias hijas? ¿Estamos entendiendo el nivel de criminalidad de esta dictadura para realmente seguir hablando del derecho internacional y cuestionar lo que hizo Donald Trump en Venezuela, que es la condición por la cual se está produciendo esto? Es la razón por la cual Oscar Castañeda y más de 300 personas fueron liberadas desde que hace un mes fuera capturado Nicolás Maduro. Este es un rostro terrible porque muestran daños irreparables, probablemente irrecuperables. Muchos lo han dicho, ciudadanos españoles, franceses también, que estuvieron secuestrados, hablando, peruanos, bueno, de todos los países prácticamente, hablando del nivel de sadismo de las torturas psicológicas y físicas a las que fueron sometidos en su tiempo de secuestro.
hay otras historias de algunos que pudieron quizás pasarla un poco menos mal, como Luis Estúriz, que salió lo suficientemente entero, por ejemplo, para poder sorprender hacia su familia. Buenas. ¿Qué era narcotraficante? ¿Qué era guerrillero? ¿Qué era terrorista? Istúriz? No, era abogado. Abogado y sí, militante de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Las imágenes es imposible para los que seguimos lo que pasa en el mundo no evocarlas, las imágenes que se veían de los secuestrados por Hamás tras haber sido liberados, reencontrándose con sus familias un año y medio después de haber estado secuestrados en los túneles de Hamás. En esencia es lo mismo. No hay diferencia entre Hamás y el régimen de Nicolás Maduro. Cambia circunstancialmente el discurso, la ideología, el idioma, pero en el fondo es lo mismo. La búsqueda de la destrucción humana de aquellos que son considerados enemigos y los seres humanos sencillamente como un medio para retener el poder por cualquier medio. Bueno, esto es lo que empezó a terminarse en Venezuela el 3 de enero pasado con la captura de Maduro. Esa fue la condición necesaria para que, por ejemplo, el viernes, Delcy Rodríguez, la dictadora encargada, anunciara esto. Impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Para reparar las heridas que ha causado la confrontación política, no. Las heridas que causó un régimen asesino, un régimen sin el más mínimo respeto por ningún derecho humano, sin el más mínimo respeto por la vida. Basta ver las historias de aquellos que secuestraban. Historias como la de Javier Tarazona, por ejemplo, luchador de derechos humanos, fundador de una de las principales ONGs que se dedicaron durante tiempo a denunciar los abusos del chavismo, Fundaredes, que estuvo casi 5 años en el helicoide, con una entereza que horas después de haber sido liberado, porque este anuncio de Delcy Rodríguez vino de la mano de varias liberaciones más, fueron más de 30 en las 48 horas que pasaron, eso suma aproximadamente más de 300 según el Foro Penal, claro, queda todavía 500 que están secuestrados, pero es algo impensable hace solamente algunas semanas. Fíjate la entereza de un tipo como Tarazona, que volvió al helicoide, no para entrar por supuesto, pero sí para apoyar a las familias de aquellos que aún continúan secuestrados allí. Mirá. Por un par de Dios, estuvo ahí en el helicoide, su esposa, su hija. Expresarle gratitud, hermano. Hoy cumplí 1675 días de cautiverio, se dice fácil, 4 años y 7 meses. Y pienso en los que tienen más, o en los que tienen menos, porque un día de cárcel es un infierno. Yo solo les quiero invitar a lo siguiente: que no cesen los pensamientos positivos, las oraciones y la gratitud por los que quedan allá. La cárcel es un infierno y sostenernos, los que estamos acá,
sabemos que es estar tras las rejas, en el lugar que sea, en cualquier cárcel, hasta en una de oro, pero preso es preso. Entonces, que no debemos de enviar la mejor energía a las personas que están en cautiverio en este momento, desde la oración, desde visualizarlos salir de ese lugar. Tarazona, que insisto, pasó casi 5 años en cautiverio, quien estaba allí apoyando a quienes permanecen en una vigilia que lleva ya semanas en el Helicoide, en Rodeo 1, donde hay tantos otros presos políticos como por ejemplo el argentino Nahuel Agustín Gallo, que siguen pidiendo para que esas liberaciones se produzcan y seguramente se van a terminar produciendo. Porque el régimen no está actuando de buena voluntad. El régimen actúa por supervivencia. Y ahora la supervivencia del régimen depende de que pueda hacer gestos que convenzan a Estados Unidos. Por eso empezó acá una transición que seguramente va a terminar con la democracia en Venezuela. Y ahora te voy a dar algunos datos al respecto, pero claro, estábamos en el Helicoide y 3 semanas después de que Trump dijera ese centro de tortura que tienen en el centro de Caracas ya lo están empezando a cerrar, Delcy Rodríguez confirmaba que efectivamente se cierra el Helicoide. Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Aplauden, ¿no? Aplauden como si fueran gestos magnánimos que hacen, ¿no? Esto es lo que están queriendo venderle a su público, un público claramente cada vez más reducido, cada vez más delirante. Ahora, claro, no están todos contentos. Tenemos la parte de Diosdado Cabello, la cara que tenía mientras se anunciaba esto, mirá. Han sido beneficiados. La cara, La cara de Diosdado Cabello que se da cuenta que está contra las cuerdas. Se da cuenta de que se tiene que convertir en un chihuahua, de ser básicamente ese intento de hombre duro, fuerte, que estaba siempre con el mazo. Hoy es un perrito chihuahua que tiene que hacerle caso a lo que le dice Trump y Marco Rubio, porque si no va a terminar mal. Está en esa disyuntiva, o la disyuntiva de justamente querer seguir insistiendo por el camino de la violencia, que seguramente lo va a dejar muy mal parado. Bueno, esto explica, digamos, lo que está pasando en Venezuela, que insisto, es el comienzo de una transición, porque fíjate lo que publica este fin de semana The Wall Street Journal, refiriéndose a lo que intenta por un lado Delcy Rodríguez, ¿no? Delcy Rodríguez está intentando ganar tiempo. El título de esta nota es la nueva líder de Venezuela está tratando de ganar tiempo con Trump. Delcy Rodríguez le ofrece a Washington triunfos económicos mientras va despacito en las reformas de derechos humanos y en las reformas democráticas. Es verdad, ya se aprobó una ley de reforma hidrocarburífera, ya se garantizó que el petróleo salga para ser refinado en Estados Unidos y que sea Estados Unidos el que lo distribuya, lo venda, pero en materia de derechos humanos va todo mucho más lento. Avanza rapidísimo si lo ponemos en la larga duración de más de 20 años de dictadura, pero no tan rápido como lo económico, porque es la forma en la cual el régimen trata de mantener el poder. En esta nota, sin embargo, se cita diálogos que tuvo Chris Wright, el secretario de Energía, con petroleras. Petroleras que dicen, yo para invertir necesito que ya esté estabilizado esto. No me sirve que esto sea controlado a distancia de Estados Unidos porque cambia el gobierno estadounidense y yo no sé qué pasa en Venezuela. Yo necesito garantías de que hay un cambio institucionalizado en Venezuela. Es decir, necesitan una transición democrática. Bueno, Wright dijo en esos diálogos off the record con empresarios petroleros estadounidenses, entre 18 y 24 meses, el periodo que está pensando en este momento Estados Unidos para la realización de nuevas elecciones. Es decir, serían dentro de este gobierno de Donald Trump. Por eso hay calma del lado de la oposición venezolana, porque tarde o temprano esto se va a terminar produciendo. ¿Quién ganaría esas elecciones? Nadie lo sabe, pero obviamente la figura sigue siendo allí María Corina Machado. De ella habló Donald Trump, de ella y de Delcy Rodríguez. Mira. But I think I have to say at the same time, the current leadership is doing a very good job.
Esta es la expectativa de Delcy Rodríguez. Cumplir tan bien lo que le pide Trump, que Trump sienta que no es necesario presionarla a Rodríguez para que haya una transición. Pero la dictadura está derrumbándose. Está luchando porque ese derrumbe sea lo más lento posible y deje lo mejor parado posible a las figuras del régimen. Pero el derrumbe es imposible de contener. Por eso María Corina Machado dice, convencida, y lo dijo este fin de semana en una entrevista con Face the Nation, que tarde o temprano muy probablemente ya termine siendo presidenta del país. Escuchará. What role would you want in a future Venezuelan government? Because even President Trump says you may have a role in the future. Would you run for president? I will be president when the time comes. But it doesn't matter. That should be decided in elections by the Venezuelan people. I wasn't allowed to run in the last election, as we mentioned before, because Maduro was afraid to run in against me. And he thought Edmundo was not a threat because nobody knew who he was. And in less than 3 months, we managed to put the whole country supporting him because this is a matter of freedom. Hay que ver de qué se trata la amnistía. El régimen va a tratar de prorrogar y de demorar lo más posible todas estas reformas. Va a tratar por todos los medios de retener la cuota de poder que pueda. Pero esto hay que tenerlo clarísimo. La transición empezó y es imparable. El régimen no existe más, por lo menos el régimen que existía mientras Maduro permaneció allí. Es cuestión de tiempo. ¿Serán 18 meses? ¿Serán 24 meses para que haya una elección? Puede ser. Tal vez sea menos, tal vez sea un poco más. Pero esto ya tiene fecha de caducidad.